Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de Will Hunting. Seguro que lo recordáis, ¿no? El genio matemático de Good Will Hunting. Pero vamos a ir más allá de las ecuaciones. Ahí está la gracia. Exacto. Queremos entender su personalidad y para eso vamos a usar el eneagrama, en concreto el subtipo 4 sexual. El 4 sexual. Preparaos porque este subtipo es intenso. Avisados quedáis. Para los que no estéis muy puestos en el tema, el eneagrama describe 9 tipos de personalidad, ¿verdad? Cada uno con sus miedos, sus deseos. Y luego están los subtipos, que añaden aún más matices. Imagina una capa extra de complejidad. Exacto. En el caso del 4 sexual, estamos hablando de gente con una intensidad emocional fuera de lo normal. Buscan la autenticidad en las relaciones, pero a la vez tienen cierta tendencia al drama. ¿Te suena de algo? Y tanto. Si aplicamos esta lente a Will, muchas de sus acciones, que a simple vista pueden parecer raras o incluso contradictorias, cobran un nuevo sentido. Totalmente. Por ejemplo, ¿os acordáis de esa escena en el bar donde humilla al estudiante de Harvard? No es solo por defender a su amigo, ¿verdad? Ahí hay algo más, ¿no crees? Sin duda. Ahí vemos a Will utilizando la devaluación como mecanismo de defensa. Es algo típico del cuadro sexual. Menospreciar a los demás, sobre todo a nivel intelectual, le sirve para protegerse de sus propios sentimientos de inferioridad. Es como si necesitara sentirse superior para no enfrentarse a su propio dolor, a esa herida de sentirse. Indigno. Exacto. Y esto nos lleva a su relación con Skylar, donde vemos esa dinámica de seducir y rechazar tan característica del 4 sexual. Ahí le has dado. Will se siente atraído por Skylar, busca esa conexión intensa que tanto anhela, pero cuando la cosa se pone seria, cuando la intimidad se vuelve real, ¡zas!, la rechaza. Como si no pudiera soportar la vulnerabilidad, como si ser visto, ser amado de verdad fuera demasiado para él. Es un tira y afloja constante, ¿no? Busca la colección, pero al mismo tiempo la sabotea. Y esto me hace pensar en su relación con Sean, el terapeuta. Al principio, Will también lo pone a prueba. Busca sus puntos débiles e intenta devaluarlo. Es otra forma de defensa. En el fondo le está diciendo a Sean, demuéstrame que eres diferente, que puedes manejar mi intensidad, que no me vas a abandonar. Y la clave está en que Sean no se deja intimidar, no entra en ese juego. No, le planta cara. Le demuestra a Will que puede aceptarlo con sus luces y sus sombras. Y es donde empieza a cambiar la dinámica entre ellos. Exacto. Will empieza a bajar la guardia, a abrirse poco a poco. Y aquí entra en juego su inteligencia, que en el caso del 4 sexual no es solo una herramienta, sino también un arma, un escudo. Totalmente. La utiliza para mantener a la gente a distancia, para controlar la situación. Claro. Utiliza su brillantez para crear una barrera entre él y el mundo. Pero ¿qué te parece si analizamos cómo se manifiesta eso en Will, en sus acciones, en sus diálogos? Ahí está la clave, ¿no? Por supuesto. Fíjate, por ejemplo, en cómo usa su conocimiento de historia para desarmar al psicólogo que lo evalúa al principio de la película. Es verdad, no se limita a responder las preguntas. Domina la situación, deja claro que él está al mando. Exactamente. Controla la narrativa, se asegura de que nadie pueda acercarse demasiado a su verdadero yo. Y esa necesidad de control, esa lucha interna, también se manifiesta en su tendencia a la violencia, ¿no? Esas peleas, esos estallidos de ira, ¿cómo encajan en el perfil del 4 sexual? El 4 sexual vive las emociones a flor de piel, y en el caso de Will, esa intensidad a veces se traduce en violencia, como si no pudiera contener la fuerza de sus sentimientos y tuviera que liberarla de alguna manera. Claro, como una olla a presión. Y hablando de intensidad, no podemos olvidar esa montaña rusa emocional tan típica de este subtipo. Un momento está arriba, sintiéndose el rey del mundo, y al siguiente se hunde en la más profunda desesperación. Es como si no hubiera término medio. Pasan de la euforia a la tristeza más absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Y eso se ve claramente en la película. Y me pregunto, ¿cómo se relaciona esa intensidad con su creatividad? Con ese don para las matemáticas que tiene Will. Porque no es solo lógica fría, ¿verdad? Hay pasión. Sin duda. Y ahí es donde entra en juego la naturaleza artística del 4 sexual. Para Will, las matemáticas son una forma de expresión, una manera de canalizar su intensidad. Es como si encontrara belleza en las ecuaciones. Es como si las matemáticas fueran su lienzo, su forma de crear arte. Exacto. Lo curioso es que, a pesar de su talento, Will se sabotea. Tiene miedo a exponerse, a que si muestra todo su potencial, será rechazado. Un miedo muy común en los 4 sexuales. Quieren brillar, pero al mismo tiempo temen perder su individualidad. Exacto. Y esa lucha interna es lo que le lleva a la terapia con Sean. Ahí empieza su verdadero viaje. Un viaje que merece la pena explorar a fondo. Pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Seguimos con Will Hunting y su relación con Sean. ¿No te parece que esa relación es clave para él? Totalmente. Sean no es un terapeuta cualquiera para Will. Es como si le viera de una forma completamente nueva. Sean no se deja engañar por sus defensas, ni por su inteligencia, ni por su sarcasmo,
ve más allá y conecta con su dolor, con esa vulnerabilidad que Will intenta ocultar. Exacto. Y eso es precisamente lo que necesita, aunque al principio le cueste admitirlo. Recuerda su primer encuentro, cómo Will intenta provocarlo, ridiculizarlo. Claro, es su forma de probar a Sean, de ver si aguanta el tipo, si es capaz de aceptarlo tal y como es, con sus luces y sus sombras. Y Sean no se engancha, no reacciona como él espera. No, le deja claro que no le tiene miedo, que puede mostrarle su lado oscuro sin problema. Y eso, para Will, que está acostumbrado al rechazo, es algo nuevo. Es como si le dijera, adelante, enséñame tu lado oscuro, no me asusta. Y a partir de ahí empieza a construirse una confianza entre ellos. Una confianza que le permite a Will, por fin, empezar a explorar sus emociones, sin miedo a ser juzgado. Y en ese proceso, la inteligencia de Will, que hasta ahora era como un arma, empieza a ser una herramienta de autoconocimiento. Fíjate en las sesiones donde hablan de su relación con Skylar. Sean no le da consejos, no le dice lo que tiene que hacer. No, le ayuda a entender sus propios patrones, a ver las cosas desde otra perspectiva. Le da las piezas del puzzle y Will tiene que ir encajándolas por sí mismo. Y ese proceso, aunque sea doloroso, es liberador. Le permite comprenderse mejor, aceptar sus miedos, sus inseguridades y empezar a tomar decisiones más auténticas. Y hablando de decisiones, no podemos olvidar esa escena donde Sean le repite una y otra vez, no es culpa tuya. Para mí es un momento clave de la película. Totalmente. Ahí culmina todo el trabajo que han hecho juntos. Will se permite sentir su dolor, su rabia, sin culpa. Y en ese momento empieza a liberarse del pasado, a sanar esas heridas que le impedían avanzar. Ese no es culpa tuya. Es como un bálsamo para su alma. Le permite perdonarse a sí mismo, dejar ir esa culpa que ha estado cargando durante tanto tiempo. Y a partir de ahí, Will empieza a cambiar, a arriesgarse, a abrirse al amor, a la conexión real. Lo vemos en su relación con Skylar, que aunque tiene sus altibajos, se vuelve más profunda, más honesta. Y también en su relación con Chucky, su mejor amigo. Un personaje que a veces pasa desapercibido, pero que tiene un papel fundamental para Will. Totalmente. Chucky representa la lealtad incondicional, la aceptación sin juicios. Y eso es algo que Will necesita para sentirse seguro. Es un recordatorio constante de que no está solo, de que hay gente que lo quiere tal y como es. Y esa seguridad, ese apoyo, le dan a Will la fuerza para seguir adelante, para tomar la decisión final de ir a buscar a Skylar, de arriesgarse a una vida plena a pesar de sus miedos. Historia de Will Hunting nos muestra que la transformación personal es posible, que por muy profundas que sean nuestras heridas, siempre podemos sanar. Siempre podemos elegir el amor por encima del miedo. Y el eneagrama, como hemos visto, nos da las claves para entender mejor ese proceso, para identificar nuestros propios patrones, nuestros miedos y encontrar el camino hacia la autenticidad, hacia la conexión real. Y ahora, para seguir profundizando en este tema, ¿qué te parece si nos centramos en esa decisión final de Will? Ese momento en el que decide ir a ver a una chica en lugar de seguir el camino seguro que le ofrecen. Me parece una idea genial. Analicemos, ¿qué hay detrás de esa decisión? ¿Qué nos dice sobre su evolución, sobre la transformación que ha vivido a lo largo de la película? Exacto. Pongamos el foco en ese final esperanzador, en esa elección que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y los caminos que elegimos. Retomemos esa decisión final, la de ir a ver a una chica. A primera vista parece un impulso romántico, ¿verdad? Pero si lo miramos con la lupa del enagrama vemos que hay mucho más. Sin duda. No solo que se haya enamorado, es que ha pasado por una transformación profunda que le permite por fin abrirse al amor, a la conexión de verdad. Exacto. Al principio de la película, Will huía de cualquier compromiso emocional. Claro. Prefería las relaciones superficiales sin ataduras. Así mantenía el control, evitaba la vulnerabilidad. Era su manera de protegerse del dolor, del miedo al rechazo, ¿no? Que le perseguía constantemente. Totalmente. Pero la terapia con Shen le hace ver que esa coraza que ha construido también le impide vivir plenamente. Y la decisión de ir a buscar a Skylar es una ruptura con ese patrón de autosabotaje. Will desea arriesgarse, aunque eso signifique exponerse al dolor, al rechazo. Es como si hubiera entendido que amar de verdad implica vulnerabilidad, que no puedes amar sin abrirte a la posibilidad de ser herido. Y para un cuatro sexual, esa comprensión es un paso enorme. Sin duda. Porque los cuatro sexuales anhelan la conexión profunda, pero al mismo tiempo le tienen pánico. Se debaten entre la necesidad de ser amados y el miedo a no ser lo suficientemente buenos, a ser abandonados. Y en Will, esa lucha interna es evidente durante toda la película. Pero al final, elige el amor. Y eso dice mucho de él, de su evolución. Totalmente. Esa decisión final no es un impulso, es un acto de valentía, de confianza en sí mismo y en la posibilidad de construir una relación sana. Es como una declaración de intenciones. Will está diciendo, elijo el amor, elijo la vida. Y eso es inspirador. Sin duda. La historia de Will nos recuerda que la transformación es posible,
que por muy perdidos que estemos, podemos encontrar el camino de vuelta a nosotros mismos, a la conexión, al amor. Y el eneagrama, como hemos visto en esta inmersión, nos da herramientas para entender ese viaje, para conocernos mejor y empezar a sanar. Totalmente. Espero que esta inmersión en la mente de Will Hunting les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Y ojalá les inspire a seguir explorando el eneagrama, descubrir cómo puede ayudarles a comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. Es una herramienta muy potente para mejorar nuestras relaciones, nuestra comunicación y nuestro autoconocimiento. Y con esa invitación a la introspección, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.